Bien, vamos a comenzar con un concepto nuevo, que es el tema de las capas. Es decir, cuando nosotros... Voy a compartir la pantalla. Pues no sé por qué no se ve. Ah, no tiene señal. Tendría que desenchufar algo. Bueno. Bien. El concepto de capa es el siguiente. Nosotros hemos aprendido a dibujar entidades, líneas, arcos, en fin, hemos empezado ya a dibujar entidades. Ahora bien, yo os comenté el primer día que antiguamente, cuando se hacían planos a mano, yo tenía que comprobar, por ejemplo, si en una instalación el plano de la estructura chocaba con el plano del saneamiento, por ejemplo, la única opción que yo tenía era superponer un plano encima del otro. ¿Cómo lo hacía? Pues los planos entonces se podían sacar, aparte de en un papel que es bastante opaco, se podían sacar los planos se sacaban entonces, en lugar de en papel, se sacaban sobre un papel semitraslúcido, transparente. Yo tenía que poner los planos sobre una mesa de luz, una mesa que en el fondo tenía unas bombillas abajo, para poder ver si un plano tenía problemas con otro plano. Es decir, si, por ejemplo, la estructura, un pilar estaba atravesado por una tubería, cosas de ese tipo. Bien. Cuando yo hago el dibujo por ordenador, esa superposición de planos la simulo por medio de las capas. Es decir, yo puedo dibujar cada entidad en una capa, la que yo quiera, y luego yo tengo libertad para esa capa hacerla visible o invisible. Esa es la esencia del tema. Si nosotros damos a la orden capa de AutoCAD, o si queréis poner _layer, aparecen las capas que tiene ese dibujo. Por defecto, yo creo que a todos les aparece nada más una capa que pone 0. ¿No? Digo creo porque depende de cómo esté configurado AutoCAD, yo puedo arrancar un dibujo, iniciar un dibujo con una plantilla, es decir, con un dibujo ya preconcebido, y ese dibujo pues puede tener ya, por ejemplo, creadas las capas. La capa 0 es una capa que yo no puedo tocar, no la puedo borrar, no la puedo renombrar. Es una capa universal. Creo que es intocable. A partir de ahí puedo crear todas las capas que yo quiera. Y entonces yo puedo, en un momento dado, ya veremos cómo, ir cambiando de capa para poder dibujar unas entidades en una capa y otras entidades en otra capa. La capa además tiene una ventaja, y es, yo a las entidades gráficas, todas tienen una serie de propiedades comunes. Por ejemplo, todas las entidades tienen un punto, por lo menos están definidas por un punto. Una línea está definida por 2 puntos, pero tiene un punto por lo menos. Un círculo está definido por un punto, que es el centro, y un radio. Un punto, la entidad punto, pues está definida por el punto. Es decir, el punto, por ejemplo, lo tienen todas las entidades. Bueno, pues
todas las entidades tienen además 3 propiedades más comunes. Una es la capa, y todas las entidades tienen además la propiedad capa, para saber en qué capa está la entidad. Todas las entidades tienen otra propiedad que se llama color, en qué color quiero ver esa entidad. Y todas las entidades tienen otra propiedad que es el tipo de línea. ¿Y cómo quiero ver esa línea? La quiero ver como línea llena, línea a trazos, línea discontinua con raya punto, en fin, una serie de opciones. Bueno, pues las entidades pueden heredar, si yo quiero, las propiedades del tipo de línea y del color de la capa. ¿Qué significa eso? Que yo cuando dibujo una entidad en una capa, por omisión, esa entidad va a tener el color que yo haya asignado a la capa. Y por omisión, esa entidad va a tener el tipo de línea que yo asigno a la capa. Esto es potentísimo, porque si yo quiero cambiar de golpe todos los colores de las entidades de una capa, no tengo más que cambiar el color de la capa. No tengo que ir entidad por entidad cambiándolas. O el tipo de línea. ¿De acuerdo? Voy a crear una serie de capas. Entonces, estando aquí, en el menú de capa, tengo un botón para crear capas nuevas. ¿Veis? Capa nueva. Y, por ejemplo, a esta capa le llama capa 1, pero yo puedo cambiar el nombre. Le puedo llamar mi capa 1. Vamos a analizar qué cosas hay que definir cuando estoy metiendo la capa. Voy a ampliar un poquito todo. Y vamos a ver lo más importante. Veis que aparece una opción de Act. ¿Sabéis, no? Bien, eso es si la capa está activa, o para entendernos, está encendida o está apagada. Al lado de Act está una que pone inutilizar. Que significa si la capa está inutilizada o no. Y ahora, esta pregunta es para nota. Porque yo, si una capa activa la hago inactiva, dejo de verla. Si una capa que está normal la inutilizo, dejo de verla. ¿Podría alguien pensar qué diferencia hay entre activar y desactivar e inutilizar o reutilizar una capa? ¿Sí? Habla por favor por... ¿No tienes para hablar? Ah. Bueno, pues habla, digo, pues ya para que lo... ¿Hacer, perdón? Pero si desactivo ya es invisible y si no utilizo ya es invisible. Es una pregunta que hago a muy mala idea, porque tendréis que haber conocido la evolución de AutoCAD para responder esta pregunta. O sea, y os voy a explicar el tema y luego me diréis si estáis o no de acuerdo. Cuando yo desactivo una capa, AutoCAD no me dibuja la entidad, pero AutoCAD me la procesa. Por ejemplo, si yo regenero un dibujo, AutoCAD me regenera esas entidades aunque luego no las pinte. Es decir, está trabajando como si existieran. Si yo inutilizo una capa, AutoCAD esas entidades las ignora. Es como si no existieran. ¿Qué ocurre? Que si nos remontamos a AutoCAD históricamente, AutoCAD cuando empezó solamente tenía la opción de activar o desactivar capas. Pero yo os conté el otro día que había veces que yo en proyectos, hablo ya hace años, pues sean miles de veces más lentos que los actuales, cuando yo regeneraba un plano, porque tenía que hacer un zoom de una zona o porque tenía que cambiar algún tema y me interesaba volver a regenerar, AutoCAD a veces tardaba hasta 15 minutos en regenerar un plano. Imaginaros qué desesperación. Era horrible, hacías un zoom y te podías ir tranquilamente a un paseo, volvías, hacías otra vez otro zoom de otra cosa y otro paseo. Con lo cual, no será muy con planos complicados uno no era muy productivo. Todas esas ventajas que yo os hablé el primer día, uno se estrellaba con ese tipo de planos. Entonces AutoCAD decidió crear una nueva opción en las capas, que era inutilizar la capa.
Entonces, cuando yo no utilizo la capa, AutoCAD no trabaja con esas entidades como si no existieran, con lo cual las regeneraciones eran muchísimo más rápidos. Entonces, directamente, lo mejor es inutilizar la capa, ¿vale? Los que trabajáis con AutoCAD en inglés, pone freeze, que es congelarla. Y si no, el thaw, que es descongelar. Freeze y thaw. Y ahora otra pregunta. ¿Por qué AutoCAD cuando creó la opción de inutilizar no quitó el activar, desactivar? Pues por la sencilla razón. El primer día yo os dije que Autodesk era muy purista, sobre todo en inglés, en castellano no, con las órdenes. Os dije, AutoCAD cuando crea una orden nunca la quita, la mantiene. Luego a lo mejor más adelante se inventa otra mejor, pero esa antigua la sigue manteniendo. ¿Por qué? Por compatibilidad con las aplicaciones verticales. O sea, hay, bueno, no voy a decir millones, pero hay miles de aplicaciones que trabajan dentro de AutoCAD, pero miles. ¿Qué ocurre si yo mañana, como diseñador de AutoCAD, decido que, lo que os comenté otro día, que la orden círculo, en lugar de ser círculo, se llame circunferencia? Digo, sacamos la versión 23 de AutoCAD, la 2023, y tengo una idea feliz. Oye, qué incorrecto es llamar a orden círculo, vamos a llamarla circunferencia. Y a partir de ese momento la orden círculo ya no existe y todo el mundo ya trabaja con circunferencia. ¿Qué crees que pasaría? Se volverían locos. Bueno, se volverían locos, pero uno podría aprender. Pero el problema es que esos miles de aplicaciones dejarían de funcionar. Sería un caos en el mercado. Imaginaros muchísimos programas que además se dependen de ellos. Programas que a lo mejor el fabricante ha desaparecido y siguen funcionando gracias a que, por esa compatibilidad, de repente dejan de funcionar de noche a la mañana porque han cambiado una orden. Pues eso ha pasado con la orden capa. La orden capa tenía la opción de activar y desactivar, el on-off, que era inicialmente como se activan y desactivan las capas, y cuando sacaron el inutilizar, tuvieron que mantener el activar y desactivar. ¿De acuerdo? Por lo que os he comentado, por la compatibilidad. ¿De acuerdo? Vosotros, cuando queráis trabajar, yo os recomiendo que inutilicéis, porque además ocurre una cosa muy curiosa. Si yo desactivo una capa y estoy en esa capa, puedo seguir dibujando en la capa. La desactivo y puedo seguir dibujando, pero ¿qué va a ocurrir? Que no voy a ver lo que estoy dibujando. No es la primera vez que alguno de vosotros ha llegado diciéndome que AutoCAD no funciona, que estoy dibujando líneas y no aparecen las líneas en pantalla. ¿Por qué? Porque he dibujado en una pantalla, en una capa que está desactivada. Pero AutoCAD sigue trabajando con ella. No muestra, pero sigue trabajando con ella. ¿Qué es mejor? Inutilizar. Porque si yo inutilizo, AutoCAD no me deja cambiar a una capa inutilizada. Y AutoCAD no me deja dibujar en una capa inutilizada. Luego, si trabajáis trabajáis con capas, que además es muy recomendable y casi os diría que es un tema obligatorio, evidentemente lo mejor que tenéis que hacer es inutilizar. ¿De acuerdo? Bien. Luego está la opción de bloquear. Esta opción es muy buena también. Esta también es relativamente reciente, es decir, esa opción no existía hace tiempo, y es que yo puedo bloquear una capa. ¿Qué creéis que pasa si yo bloqueo una capa? Hablar por micrófono algunos. Da igual. Que no se puede hacer nada con ella. Correcto. No puedo ni dibujar en ella, ni borrar, ni modificar nada. Es una capa intocable. Es muy recomendable, si vais a estar haciendo cosas un poco extrañas, a veces bloquear para evitar accidentes. Luego está el tema de trazar. Esto ya no lo aconsejo tanto. Yo puedo tener entidades en una capa, esa capa verse en pantalla y sin embargo cuando la voy a imprimir, esa capa no imprimirse. O sea, se ve en pantalla pero no sale por papel lo de esa capa. Yo no lo recomiendo, es decir, porque no tiene sentido. Es como si tuvierais que hacer una capa de comentarios secretos o de cosas secretas que nadie quiere, solamente puedes ver en pantalla pero no en el papel nunca vas a imprimirla. Vamos, está ahí, yo nunca no la he utilizado en mi vida.
Sí, yo creo que si tengo algo que dibujar, lo dibujo, y si no quiero pintarlo, inutilizo la capa. Pero no ando con esos líos de no bloquear. Luego viene el color de capa. Si pincháis ahí en el color, os aparece la opción de colores. Os cuento un detalle importante, y es AutoCAD cuando empezó con 8 colores nada más. Esos colores básicos de AutoCAD los han mantenido por razones históricas ahí abajo, en plan rojo, amarillo, verde, azul, azul claro, azul oscuro, rosa, blanco y 2 tonos de gris. Los tonos de gris se han un poco añadidos porque realmente tampoco existían en su inicial. Es decir, cuando AutoCAD empezó, tenía el rojo, el amarillo, el verde claro, el verde, el azul claro, el azul oscuro, el rosa y el blanco, pero el blanco es un color doble. El blanco era blanco y negro. Si yo, por ejemplo, ponía fondo oscuro, AutoCAD se puede personalizar, el negro se convertía en blanco, las líneas se pintaban en blanco. Y si yo ponía un color claro, las líneas se ponían en negro. Entonces, el blanco es un color curioso en cuanto a que AutoCAD lo trata indistintamente, de una forma muy especial. ¿De acuerdo? Luego ya, cuando los ordenadores fueron ganando potencia, AutoCAD amplió su paleta a 256 colores. Más o menos son los que tenéis ahí arriba, en toda esa zona. Y ya actualmente ya no existe límite en colores, ya son millones de colores. Si cambiáis color de índice por color verdadero, pues podéis elegir ya un color cualquiera. Podéis elegir ya un color cualquiera. El color de índice, el color por número, también tenía una razón de ser. Y os la voy a explicar. ¿Habéis oído hablar de los plotters? No. Los plotters son unas máquinas grandes para dibujar planos grandes. Si recordáis, un acero es un formato de papel que tiene 1 metro cuadrado y mide 1,20 m por casi 1 metro de ancho, 0,80 y tantos. ¿Os suena, no? El DIN acero. Hay formatos mayores. Está el DIN 00, que es 2 veces el acero uno al lado de otro. Bueno, pues los plotters eran máquinas para pintar, bueno, entonces, si existen los plotters, para pintar en grandes formatos. Pero los plotters entonces no pintaban como imprimen ahora las impresoras, que son láser o que son de pluma, sino que los plotters pintaban con plumillas. Tenían un carrusel, una especie de caja, con plumillas. Y los plotters normalmente tenían 8 plumillas. Casualmente el número de colores son los que venía AutoCAD. ¿Qué se hacía entonces? Asignar a cada color una plumilla. Entonces yo cuando hacía planos tenía que decir que el color rojo, por ejemplo, fuera la plumilla 1, que el color verde fuera la plumilla 2, y luego la plumilla 1, por ejemplo, era una plumilla de 0,8, la plumilla 2 de 0,4, la 3 de 0,2, distintos grosores. Entonces, yo lo que tenía entonces que hacer es, mis colores, a través de las plumillas, se convertían en grosores. Y tenía, ya digo, 8 colores. Hoy día todo eso ha pasado a la historia. Hoy día yo imprimo en el color que quiero y con el grosor que quiero. Ya puedo darle a cada capa un grosor para que luego me la imprima con el grosor que yo quiera. ¿De acuerdo? Bien. Luego está el tipo de línea. Esto es súper potente también. ¿Veis que pone continua, no? Si estáis con inglés, continuous, continua. Ese tipo de línea es una línea que tampoco puedo borrar. Es decir, todos los planos, igual que existe la capa 0, existe la línea continua. Es decir, una línea sin discontinuidades. Pero yo puedo cargar tipos de línea. ¿Cómo se hace? Pues donde pone el tipo de línea, pincháis, lo estáis viendo, le digo cargar y tengo aquí un montón de tipos de líneas. Fijaros, cantidad de tipos de líneas. Por ejemplo, voy a coger una de trazo. Cojo isotrazo, acepto, y yo ahora puedo decirle que esta capa que he creado tenga esta línea de trazo. Luego pintaré algo para que veáis cómo sale el tema de la línea de trazo.
Si tenéis inquietud, el fichero donde se generan las líneas se llama acat.lin. Yo puedo generarme cualquier fichero. Y me puedo crear mis tipos de línea. Veréis, si yo, por ejemplo, abriera el fichero de acat.lin, es muy sencillo además que ese tipo de línea. Voy a coger este mismo, copiar, me lo voy a pegar al escritorio. ¿No me lo pego? Qué raro, a ver, qué raro. Está en algún sitio. Un segundo que lo busco. No lo veo. Voy a meterme en una carpeta, y así está más fácil. Vale. Voy a ir a abrirlo, pero con el bloc de notas, para que veáis cómo es. Bien. ¿Veis la definición? Por ejemplo, vamos a coger una cualquiera. Por ejemplo, trazos medios. ¿Cómo se define? ¿Estáis viendo lo que tengo ahí marcado en color azul? En el bloc de notas. Pues es muy sencillo. Yo, por ejemplo, le digo que quiero una línea que voy a llamar trazos. Pongo asterisco, punto, el nombre. Luego pongo coma y pongo la descripción que yo quiera. Un texto. Y luego se pone la letra A, coma, y luego pongo como una fracción, como un número, aunque nadie me prohíbe incluso utilizar números mayores que la unidad, lo que pinto y lo que no pinto. Por ejemplo, en esta que os he marcado, significa que hago 0,5 unidades de trazo y 0,25 unidades que no hago trazo. Y AutoCAD ese patrón me lo va repitiendo continuamente. Entonces hago trazo de 0,50 y no trazo de 0,25. Y así sucesivamente. Por ejemplo, otro un poco más complicado podría ser este Morse. Lo voy a marcar ahí. Morse que pone Morse de X2, ¿vale? Trazo largo, doble punto. ¿Qué hace? Pues hace un trazo de una unidad, un trazo de media unidad que no se pinta. U0, pongo un punto. Menos 0,5, hago otro trazo que no pinto. 0, coloco otro punto. Menos 0,5, hago un trazo de menos de 0,5 que no pinto. Y a partir de ahí voy repitiendo otra vez ese patrón. ¿Se ve la idea? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una línea que fuera trazo y no trazo, podría poner 1, que es un trazo de unidad 1, menos 1, otro sitio, otro espacio de una unidad sin dibujar, y ya luego seguiría repitiendo. Si quiero hacer trazos más pequeños, o sea, esos trazos, no trazos más pequeños, podría poner 0,1 menos 0,1. Entonces haría un trazo de 0,1 y otro de menos 0,1 que no pinta. Y ahora otra vez 0,1 pinta, menos 0,1 que no pinta. Y así sucesivamente. Si quisiera hacer, por ejemplo, un trazo solo de puntos, pues podría poner 1,0. Hago menos 1,0. Dejo un espacio, pongo un punto, dejo un espacio, pongo un punto y así sucesivamente. ¿Entendéis la idea? Bueno, ¿qué significa? O sea, mi intención no es que os dediquéis a crear letras nuevas, ni tipos ni puntos nuevos, ni nada de eso, pero que sepáis que existen esas posibilidades. Es decir, esto es tremendamente flexible y potente. ¿De acuerdo? Entonces, un día tenéis que hacer algo y tenéis que inventaros un tipo de línea que no existe, pues lo podéis hacer sin problemas. ¿De acuerdo? Esto os lo cuento a título un poco de inventario. Es decir, esto no, evidentemente, no teníais ni por qué saberlo. ¿Pero veis? Ahí están las definiciones que hemos visto antes. Os pone el tipo de línea con la denominación. A ver si vemos la de Morse.
Morse de 2, aquí está. Y aquí está la descripción. Y AutoCAD lo que hace es cargar la definición internamente. Y a partir de ese momento, pues ya cualquier capa podría tener ese tipo de línea. Voy a coger el Morse, por ejemplo, para esta capa. Aceptar y ya está. Luego pregunta el grosor de línea, que esto es importante cuando hago planos. Puedo decirle a AutoCAD cada capa con qué grosor de línea quiero que se imprima. Ojo, las líneas las voy a seguir viendo en pantalla finas siempre. AutoCAD me lo muestra como fino. Solamente es cuando imprima la capa, cuando la pase a papel, cuando va a tener origen o sentido el grosor de línea. Y aquí tenéis los grosores que ya habéis manejado vosotros. El 0,18, el 0,35, el 0,6. Y fijaos que llega hasta el 2,11. ¿De acuerdo? Esto suena ya un poquito del tema de normalización, ¿verdad? El tema de grosores de línea. Ya tenéis. Bien. Entonces tengo la capa de Morse. Voy a colocarme en esta capa. Voy a cambiar el color. Voy a ponerla en un color amarillo, por ejemplo. Y voy a dibujar una línea en esta capa. Me voy a colocar en ella. Capa, doble clic, me coloco en ella. Y voy a dibujar una línea. Una línea que venga de aquí a aquí. Mirad lo que he dibujado. Voy a dibujar ahora un círculo. Y ahora voy a dibujar otra línea. ¿Vale? ¿Cómo está AutoCAD pintándome esas líneas? Pues con el tipo de línea Morse, que es el que he dicho que quiero que tenga esa capa, y con el color de la capa. Si yo, por ejemplo, doy a la orden list, que es una orden que os recomiendo que utilicéis a menudo, si yo, por ejemplo, marco la línea, list, y marco esta línea, AutoCAD, mirad lo que me pone. ¿En qué capa está? En la capa, mi capa 1. En la capa que yo he dibujado. Y está utilizando el color y el tipo de línea por capa. ¿Podría cambiar el color a una entidad y decirle que no sea el de la capa? Sí. ¿Os lo voy a explicar? Pues no, porque no quiero que lo hagáis. ¿De acuerdo? Se puede hacer, ¿eh? Pero no os lo voy a explicar. Porque quiero que trabajéis con las propiedades de las capas. ¿De acuerdo? Entonces, mi consejo, cuando empecéis a trabajar en un dibujo, lo primero que tenéis que hacer es definir capas. La profesora García, por ejemplo, prohíbe que se use la capa 0. Es decir, una vez que se explican las capas, dice que a partir de ese momento ya la capa 0 no se puede usar. Y tiene muy buen criterio. A partir de ese momento me creo yo mis capas con mis nombres, que para mí sean indicativos, y trabajo de esa manera. ¿De acuerdo? Ponerles nombres indicativos. No digáis capa 1, capa 2, capa 3, porque dentro de un mes abrís el plano y no sabéis si la capa 1 es la estructura o es la instalación eléctrica. ¿De acuerdo? Poner nombres que os sean claros. Las capas se pueden renombrar. Las puedo cambiar de nombre. Pero no se pueden borrar si existe algo en ellas. Lo cual es una buena medida de seguridad, ¿no? Porque imaginaos que por error borráis una capa con entidades. Si yo ahora voy a la orden capa... Profe, una cosa. Sí, dime. ¿Se puede copiar una capa de un archivo y pasarla a otra? Pasarla a otro archivo. Vamos a ver, tú puedes copiar un dibujo entero, si quieres, todo lo que hay en un dibujo, en otro dibujo, sin problemas. Vale. Lo puedes insertar como bloque o lo puedes insertar por entidades. Y una vez que lo tienes, podrías borrar. Puedes hacer una cosa también, que es desactivar todas las capas y utilizar todas las capas menos la que tú quieres. Seleccionar todas las entidades, copiar y pegar en otro dibujo. También lo puedes hacer. Vale, solo era eso. Gracias. Sí, sí, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, pues no quiero daros mucha más teoría, pero quiero explicaros otra cosa que me parece importante, que en teoría es para el próximo día la explicación, pero os la voy a adelantar hoy. De las entidades que hemos visto, hemos hablado del texto, ¿verdad? Pero todavía no hemos pintado ninguna letra. Vamos a pintar algo. Vamos a poner un texto. Dar a la orden texto,
Si estáis en inglés, sería la orden text. A ver si me deja con la capa. Voy a irme a la capa 0 otra vez y voy a poner un texto en pantalla. Doy a la orden texto. Voy a borrar esto. Texto. Marco un punto donde quiero empezar a escribir. Marco una altura, que la puedo elegir así. Y un ángulo, por ejemplo, una pequeña inclinación. Y voy a poner hola. Bien. Ya hemos puesto nuestro primer texto en pantalla. La orden texto es la única orden que no reconoce el espacio como el enter. Porque si quiero poner otra palabra, por ejemplo aquí con otra altura y con otro ángulo, por ejemplo en horizontal esta vez. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí tenéis otro texto. ¿Os gusta el texto? ¿Está guay? ¿Y el tipo de letra te parece bonito? Sí. ¿Te gusta? Muy demasiado, ¿cómo te utilizando una palabra muy normal, muy ortopédico, ¿no? Muy bueno. ¿Creéis que sería útil poder trabajar con estilos de texto? No necesario, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, utilizas otro tipo de letra que se leyera un poquito mejor o que fuera más... Esta te gusta a ti, ¿no? Esta es la que viene por defecto, sí. Bien. Bueno, pues vamos a ver una cosa que es muy útil. Que hay gente que le gusta este tipo de letra y me parece fenomenal, porque además AutoCAD al principio tenía básicamente este tipo de letra, luego añadieron unos pocos más. Luego os explico una cosa curiosa del tema de las letras. Y ahora ya AutoCAD ya permite en principio cualquier fuente de texto. Bien, vamos a poner todos la orden estilo, o si estáis en inglés, style. Guión bajo, style, de estilo, o estilo si estáis en español. Vale. Veis que vamos a coger y vamos a crear un nuevo estilo. Vamos a dar abajo a la derecha, donde pone nuevo, puntos suspensivos, vamos a elegir un nuevo estilo. El nombre de estilo puede ser que yo quiera. Por ejemplo, le voy a llamar estilo 2. Bueno, no, estilo, es que un poco original soy. Mi estilo, venga. Mi estilo. Y ahí está creado. Ahora vamos a ver en qué consiste el estilo. Primero pide el tipo de letra. ¿Lo veis? Si pincháis el desplegable, os sale un montón de tipos de letra. Pero fijaros un detalle. Unas letras tienen una TT en la definición, una T en negrita y otra en gris, y otras tienen una especie de compás. ¿Lo veis eso? ¿Qué creéis que puede estar diciéndome AutoCAD con eso? Pues las TT son las fuentes que se llaman TrueType, son las que tienen, pues las que tiene Windows. Es decir, tú cuando abres el Word y escribes una carta, pues te coges una Arial, una Courier New, una tal, un tipo de letra. Esos tipos de letra son los que utilizan. Eso tiene un problema. Tú puedes tener fuentes instaladas en tu ordenador y no tenerlas instaladas en otro ordenador. Entonces, a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, la Arial negrita la tenéis vosotros en este ordenador, vais a otro que no tiene Arial negrita y ya no sabe cómo pintar. Entonces, que no sepa, AutoCAD busca alternativas. Bueno, AutoCAD, Windows busca alternativas, busca fuentes equivalentes. Se pone otra cosa, pero se puede parecer a veces lo que un huevo a una castaña, ¿no? Entonces, las de TrueType están muy bien y todo eso, pero tienen esa pega, ¿de acuerdo? No significa que no las podéis usar, las podéis usar perfectamente. Coger Arial, coger Courier, coger fuentes normales y esos planos los vais a ver perfectamente en otros ordenadores.
Sin embargo, los que tienen el compás, que además le ponen .shx, times.shx, txt.shx, son fuentes de AutoCAD. Y además son fuentes que yo me puedo crear. Hay unos ficheros de AutoCAD que se llaman ficheros de forma, SHP, y entonces yo puedo definir, en esos ficheros de forma me puedo definir las letras como yo quiera. ¿Cómo las defino? Básicamente las defino con trazos, con trazos rectos. Por eso cuando te he dicho lo de la fuente de texto, te has fijado que era como muy ortopédica porque era todo trazos rectos. Eso está hecho en un fichero en el que yo le digo, cógeme una línea, avanza tanto con la línea, gira la línea y sube tanto, es decir, le doy una especie como de lenguaje para dibujar la letra con la línea, moviendo la línea, girando la línea, levanta línea, no pintes, pinta ahora, en fin, ese tipo de cosas. Ese fichero SHP es un fichero de texto, se puede editar perfectamente con un bloc de notas, se compila y se convierte en SHX. Y ese es el fichero compilado, el que AutoCAD ya entiende para traértelo como fuente de letra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo crear tipos de letras nuevos si tengo paciencia y ganas. Yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Bien, entonces vamos a, por ejemplo, a coger un estilo tipo de AutoCAD. Vamos a coger, a mí me gusta mucho la Roman T, que es la Roman Triplex, ¿vale? Fijaros que a la izquierda te pone una ventanita en la izquierda, te pone cómo se ve ese estilo. ¿Te gusta este más? ¿No? ¿No te gusta más? Bueno, pues nada. Y si te cojo un Roman, a ver. ¿Más sencillo? Mejor, ¿no? Y este es un poquito más... ¿Ese también? No. Bueno, ¿me dejas que use el Roman Triplex? ¿O te quieres este? Ese. Ese, fijaros, está hecho también con trazos y tal. Es un trabajo de chinos hacer ese tipo de letra, por ejemplo. Claro, con trazos pequeños haces curvas y todo. ¿Quién? Vale. En este caso, además, podéis asociar un fichero de extensión para letras grandes, pero bueno, no es el caso, olvidaros de esto. Luego hay una cosa interesante que es el tema del tamaño. Yo puedo hacer dos cosas. Si yo le pongo tamaño 0, que es lo que viene por omisión, cada vez que dé la orden texto, AutoCAD me va a preguntar la altura del texto. Me lo va a estar preguntando altura del texto, altura del texto, altura del texto. Si yo le pongo aquí ya un tamaño, AutoCAD ya no me va a preguntar la altura del texto. ¿De acuerdo? Y luego hay otro detalle muy interesante, que es si lo quiero hacer o no anotativo. Lo que os pone ahí de anotativo. Ese fue otro invento de Autodesk que también fue muy buena idea. Yo sinceramente no lo uso todo lo que debiera, pero bueno, os cuento en qué consiste. Yo estoy haciendo un plano en una 4. Esto es una 4. Y estoy haciendo el plano en un tamaño de letra. Y ahora cojo y este plano lo imprimo en una 3. Esto es una 3. ¿Qué va a pasar con la letra? Pues como he ampliado todo, se verá más grande la letra también. A lo mejor es una letra que medía 2,5, que es un tamaño bueno, y a lo mejor resulta que ahora ya, como lo he ampliado y lo he multiplicado por raíz de 2, recordad que la relación es raíz de 2, pues esta letra a lo mejor ya mide 4. La letra me queda muy grande. O al revés, he hecho el plano en un tamaño A3 y he hecho la letra para A3 en 2,4 y lo reduzco y se me queda la letra en 1,7, o sea, casi ilegible. Eso es un problema. ¿Qué tengo que ir haciendo entonces? Ir cambiando los tamaños de las letras. Pero si el texto lo hago anotativo, AutoCAD entiende que las medidas que yo doy no están afectadas por el tema de que yo lo cambie de escala. Es como un valor absoluto. Entonces, si yo le digo que mi altura es 2,4 y lo hago anotativo, cuando escalo el dibujo y lo hago más grande para la 3, la letra sigue manteniendo el tamaño de 2,4 porque son como unidades absolutas. ¿Entendéis la idea?
Entonces el texto anotativo es un texto mucho más potente porque no tengo que estar, cuando cambio de escala, si yo escalo un plano para meterlo en la 3 y hacerlo más grande, no tengo que estar luego desescalando los textos. ¿De acuerdo? Luego pregunta cosas que son interesantes. Por ejemplo, voy a poner el Roman Triplex, que lo vamos a ver mejor con este. Me pregunta si lo quiero hacer boca abajo, si lo quiero hacer reflejado a la izquierda, si lo quiero hacer vertical. La opción de vertical, por ejemplo, que es muy bonita, colocarlo en vertical, solamente funciona con las fuentes de AutoCAD, con los SHX. Con los TrueType no podemos hacerlo de vertical. Si ahora cambio la fuente de texto y cojo una que no sea esta, que sea TrueType, veis que tengo deshabilitado el vertical, no me deja hacer esas librerías. Luego tengo una relación altura-anchura que está muy bien, porque le puedo decir, por ejemplo, que lo quiero hacer una relación de 0,3, por ejemplo, y me sale la letra como muy comprimida. O una relación de 1,6 y me sale el texto más expandido. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, que es el ángulo oblicuo, que es que le podéis dar un ángulo al texto para que os quede pues, en cursiva, con el ángulo que queráis. O sea, si os fijáis, la potencia que tiene AutoCAD con los textos es tremenda. Con lo cual, si yo ahora digo, por ejemplo, aplicar, y ahora dibujo un texto, espérate, no sé si he elegido ese estilo, un momentito a ver si lo tengo. Sí, estoy en mi estilo, ¿vale? Pues si ahora pongo hola, aquí le doy una altura y le doy un ángulo y pongo hola, fijaros cómo ha salido. ¿Qué ventaja tiene trabajar con estilos? Que si yo, por ejemplo, por lo que sea, estoy haciendo los planos, tengo un montón de textos escritos y resulta que al final voy a entregar el plano a mi jefe y me dice, oye, ¿qué letra más horrible me has puesto? Cámbiamela. ¿Cómo solucionamos el problema? Pues vamos ahora en estilo, redefinimos el estilo que tenemos, le cambiamos el tipo de letra y ahí asunto arreglado. Entonces, nuevamente os hago otro hincapié. Por lo menos, crearos, cuando hagáis un plano, crearos vuestro propio estilo. Trabajar con él. ¿Dudas? Bueno, otra cosa. Os he hablado de la orden texto. Existe otra opción de AutoCAD, os la voy a contar, pero prohibidísima, que es el texto M, texto múltiple, o si vamos por inglés, el M-text. El M-text es muy bonito, porque yo elijo una esquina de trabajo y aquí tengo un tratamiento de textos con todas las de la ley. Puedo justificar, puedo hacer virguerías. O sea, tengo aquí un Word, para entendernos. Podéis marcar un párrafo, aquí poner una parte en negrita, justificar, en fin, hacer un montón de cosas interesantísimas. Pues bien, esto mata a AutoCAD. AutoCAD, cuando tiene que trabajar con el texto múltiple, se muere. La orden texto que os he enseñado antes es un texto de una única línea. Aunque si yo doy al Enter y sigo escribiendo, me hace otra línea, pero AutoCAD me está poniendo dos textos, dos entidades tipo texto. Esto no. Esto es un texto que está entero aquí. Es decir, que yo ahora puedo cerrar esto y esto es toda una única entidad. ¿Lo veis? Sin embargo, el texto, si yo pongo texto y pongo aquí, por ejemplo, esta altura, este ángulo, pongo AA, BBB, CCCC, luego yo puedo coger libremente esta entidad y llevármela a otro sitio. Esta otra entidad y llevármela a otro sitio. ¿Por qué? Porque son entidades sueltas. Cada una es un texto. Sin embargo, el otro es un texto que es todo conjunto. ¿Vale?
La orden texto tiene varias opciones de alineación, que eso es muy interesante. Yo le puedo decir a AutoCAD que el texto esté justificado por la izquierda, justificado por la derecha, justificado por el centro arriba, centro abajo, un montón de posibilidades. E incluso que esté ajustado. El texto ajustado es un truco que podéis utilizar, se hace con cierto disimulo, que es, yo tengo que escribir un texto en un sitio y no me cabe el texto, se me queda muy grande. Y yo digo a AutoCAD, házmelo justificado. AutoCAD te pregunta de dónde a dónde, entonces, ¿qué hace AutoCAD? AutoCAD te modifica la relación de anchura que hemos visto antes, te la modifica para ese texto para que quepa. No es normal, pero si tenéis algún día un problema que no os cabe un texto, dices, oye, pues lo quiero justificado. Y ya él lo acomoda para que quepa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejar hoy aquí la clase. Voy a dejar la grabación. Profe, una cosa. Sí, dime. Estoy totalmente online y trabajo con Linux, entonces el Moodle me va un poco raro. ¿Qué tareas había o qué tareas hay pendientes? No, Porque no las puedo... hoy hay que hacer la pletina. Ahora